Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. A nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y de la Global Business School, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de presentación del Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial para Alta Dirección. Es un gusto contar con su presencia en este espacio diseñado especialmente para líderes, tomadores de decisiones y profesionales interesados en comprender cómo la inteligencia artificial está transformando las organizaciones y el entorno financiero. El objetivo de este programa es capacitar a los líderes empresariales en la implementación estratégica de la inteligencia artificial, permitiéndoles maximizar el valor, mitigar riesgos y optimizar recursos dentro de sus organizaciones mediante un enfoque integral que combina estrategia, regulación, ética y transformación digital. Para dar inicio a este webinar, me permito presentar a Julián Zamora. Él es coordinador del Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial para Alta Dirección y cuenta con más de 25 años de experiencia diseñando e implementando estrategias de ciberseguridad, gestión de riesgos y continuidad de negocio en sectores financieros, corporativos y educativos. Su enfoque se centra en fortalecer la resiliencia organizacional mediante la alineación de la tecnología con objetivos empresariales, optimizando procesos, asegurando los servicios y garantizando el cumplimiento normativo. Además, imparte y coordina programas de formación en ciberseguridad y transformación digital diseñados para líderes y profesionales que buscan fortalecer su conocimiento en el panorama actual de riesgos tecnológicos. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la palabra a Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, ¿qué tal a todos? Me dan la oportunidad de compartir mi pantalla para... Claro que sí. Adelante, Julián. Ya la tenemos lista para Perfecto. compartirla. No, pues muchísimas gracias por esa brecha. Entonces, ¿qué estamos buscando con este programa? Este programa lo diseñamos para algo muy concreto, ¿no? Y para ello me apoyé de todo el claustro que después voy a presentar y que Tony irá presentando, que es, oye, es importante que la alta dirección pueda tomar decisiones informadas sobre la inteligencia artificial, no nada más porque sea una moda, no nada más porque es lo que suena en todos los pasillos, sino ya es parte de la estrategia de las organizaciones. Entonces, este programa no está diseñado para programar, no se trata de entender algoritmos a profundidad o si ChatGPT, Gemini o Grok es mejor, ¿no? Esto se trata de identificar dónde la IA realmente genera valor para las organizaciones, entender qué riesgos introduce, porque para los que venimos de este ámbito de la tecnología hace algunos años, antes de que se implementaran los CRMs y los ERPs, pues todo el mundo empezaba a lanzar todas sus hojas en Excel, ¿no? Y con eso trataban de gestionar a la organización. Lo mismo está pasando ahorita con las organizaciones. Están soltando los modelos las licencias y todo el mundo está con el ánimo de implementar alguna solución. Todo el mundo le está metiendo ahí a la codificación, pero pues esos modelos, pues ¿quién los está gobernando? ¿Realmente están generando valor? Entonces es importantísimo para nosotros entender qué riesgos se está introduciendo en el negocio la inteligencia artificial y sobre todo, pues cómo implementar estas soluciones, estas estrategias de manera responsable y escalable, ¿no? Y que realmente genere un valor para el negocio. Entonces, lo que hicimos fue organizar este programa en 5 módulos y cada uno de mis colegas lo va a explicar en un momento. Y empezamos con la parte de fundamento y estrategia, que aquí esta es la parte, digamos, como medular el que va dando como la secuencia lógica del programa, porque aquí es donde se construye la base, ¿no? O sea, ¿qué es realmente la IA? Gastos de negocio reales, cómo definir una estrategia alineada con objetivos y algo clave, ¿no? Entender cuáles son los límites de la inteligencia artificial, porque asumimos que pues, se puede con todo, pero hay temas como alucinaciones, sesgos, expectativas, ¿no? Que las organizaciones van teniendo y bueno, es importante entenderlas. El segundo módulo, que también nos platicarán a profundidad conforme me vayamos pasando, es, oye, el hecho de implementar IA, pues ya, o sea, también genera un riesgo, ¿no? Entonces, el hecho de implementar IA sin control, pues es muy peligroso para las organizaciones. Entonces, aquí también es cubrir un poco temas de regulación, modelos de gobierno, gestión de riesgos y sesgos, y bueno, oye,
aquí lo importante, el punto medular es cómo utilizar e implementar la IA sin comprometer a la organización. Luego el tercer módulo, que nos estará dando Alex, que también lo presentaremos. Aquí la pregunta clave es, oye, ¿dónde pongo el dinero y cómo sé que me va a generar valor esta solución que quiero implementar, ¿no? Entonces aquí se van a trabajar sobre temas de KPIs, gestión de portafolios, decisiones de tipo de, oye, continúo, pivoteo o detengo iniciativas. Luego, o sea, como toda tecnología, la implementación de un nuevo modelo, de una nueva tecnología, pues requiere de un cambio organizacional y el establecer como una estrategia de implementación. O sea, porque no hay mayor barrera tecnológica que la humana, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues temas, casos reales de, oye, resistencia al cambio, liderazgo en entornos disruptivos, alineación con la organización y, oye, este temor que se ve en todas las redes, si la IA pues viene a sustituir tu trabajo. No, 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 o sea, y si la gente empieza a pensar en ello, pues cuando las estrategias, los proyectos empiezan a salir, pues esta resistencia al cambio, pues sí es importante. Y por último, oye, la implementación real, o sea, ya que, o sea, dices, oye, una solución la vamos a implementar en la organización, y a nivel proyecto, ¿cómo lo vamos a gestionar, no? Entonces aquí bajamos toda la ejecución, el ciclo de vida de los proyectos de IA, casos de negocio, modelos, métricas, ¿no? Y trataremos de hacer un proyecto final aplicado. Entonces, en el mercado hay muchísimos cursos de IA, pero este tiene tres diferenciales, clave, ¿no? El primero es el enfoque ejecutivo, o sea, no enseña a construir modelos, sino a tomar decisiones sobre ellos. El segundo, cómo gestionar el balance riesgo-valor. O sea, no es solo el tema de la innovación, también es el tema de la innovación, el control y el cumplimiento. Y luego, pues, el enfoque integral, ¿no? Que cubre todo el ciclo, como lo estamos viendo, desde la estrategia, la implementación, el gobierno y el cambio organizacional. Entonces, al final de este programa, tenemos por objetivo que los participantes no solo entiendan de IA, sino que también salgan con un roadmap de implementación, criterios claros de inversión, capacidad para cuestionar a sus proveedores y equipos técnicos y una pues visión estratégica de cómo integrar a la IA dentro de la organización, ¿no? Entonces, y bueno, además de este programa, pues el verdadero valor del programa, pues no es solo el contenido, sino el claustro que tenemos, ¿no? Cada uno de estos profesores, de estos colegas, va a profundizar en un aspecto crítico, ¿no? Estrategia, riesgo, ROI, cambio organizacional, implementación, desde una experiencia real y no desde la teoría. Entonces, aquí me voy con el mensaje de que la IA, pues no va a reemplazar a los líderes, pero los líderes que entiendan IA sí van a reemplazar a los que no. Que con esto me gustaría dar paso a nuestros expertos que van a llevar cada uno de estos bloques a profundidad. Tony, pues te regreso la palabra. Muchas gracias, Julián. Y bueno, justamente así como Julián lo mencionó, ya con su participación tenemos este panorama un poco más detallado de lo que vamos a ver durante este programa ejecutivo en inteligencia artificial para alta dirección. Y ahora vamos a permitirnos presentarles al claustro docente que va a estarnos acompañando justamente en todos estos módulos que ya nos mencionó. Me permito presentarles a Diego López Bernal. Diego es director regional, de inteligencia artificial en operaciones para Latinoamérica en Stefanini Group. Es especialista en inteligencia artificial agéntica, IA generativa, machine learning, deep learning, visión computacional e interfaces cerebro-computadora. Ha liderado iniciativas en IA en sectores como salud, retail, telecomunicaciones y servicios financieros en distintos países de Latinoamérica. Dentro del programa estará a cargo del módulo 1, Fundamentos y Estrategia de IA, donde se abordarán temas clave como la evolución estratégica de la IA, casos de uso en el sector financiero y la definición de estrategias alineadas al negocio. Diego, bienvenido. Te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tony, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Me permito brevemente compartir mi pantalla para brindarles un poco de la información de lo que va a consistir este módulo. Si me pueden confirmar cuando ya se vea mi pantalla, Tony, lo agradecería mucho. Claro que sí, y ya estamos viendo, ya la estamos viendo ahora sí. Perfecto, listo. Entonces, pues bueno, de nuevo, muchas gracias. La primera slide es simplemente la misma semblanza que me dio esta Tony, entonces me la voy a saltar.
y me gustaría presentarles cuáles son los distintos objetivos y qué es lo que vamos a aprender en este primer módulo, que es la parte de los fundamentos y estrategia de inteligencia artificial. Y es que si yo tuviera que resumir estas láminas en una sola idea, sería que este módulo no va a aprender como tal inteligencia artificial, sino que va a aprender cómo se pueden dirigir organizaciones que van a operar o que buscan operar con inteligencia artificial. Y es que la realidad es que hoy en día la inteligencia artificial ya no es una capacidad aislada. Está metida en todos lados y yo creo que todos aquí nos van a entender porque todos hoy en día debemos usar inteligencia artificial o está utilizando nuestros equipos la inteligencia artificial. Y es que la IA se está convirtiendo en una infraestructura no solamente tecnológica, como bien comentó Julián, ya es una infraestructura de decisión y ejecución dentro de las empresas. Y bajo este contexto, lo primero que necesitamos es entender este primer punto, el panorama actual de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo una transición estructural y que durante años la inteligencia artificial fue el centro más que nada de la analítica, ¿no? Estábamos centrados en qué insight podemos obtener de la inteligencia artificial, qué podemos predecir, qué podemos clasificar. Y hoy en día esa ya no es la pregunta. La pregunta es, ahora, ¿qué es lo que puede hacer la IA por nosotros? ¿Qué insights ya no solamente podemos obtener de la IA, sino también qué partes del negocio podemos delegar a la inteligencia artificial? ¿Bajo qué condiciones y con qué controles? Y es que justamente entender el panorama actual nos va a permitir entender también hacia dónde va y cómo podemos sacarle provecho a esta tendencia. Entonces, ese sería el primer punto que vemos acá. El segundo eje de este primer módulo sería el cómo definir una estrategia de adopción alineada al negocio. Y aquí es en donde vemos la mayor brecha de muchas organizaciones, como también lo comentaba Julián. ¿Por qué? Porque muchos están invirtiendo en inteligencia artificial, pero muy pocos, y de hecho una métrica del MIT es que el 95% de las iniciativas de IA no están viendo un impacto real. Entonces, muy pocos estamos viendo un retorno real de la inversión que se pone en la IA. Y la pregunta correcta sería, ¿por qué está pasando esto? Y es que la IA se está abordando como una iniciativa tecnológica en muchas organizaciones, cuando no debería ser así. Se debe abordar como una decisión estratégica alineada al negocio. Y lo que vamos a trabajar en este segundo tema del módulo es cómo podemos diagnosticar nosotros el nivel de madurez de la organización en la que estamos. Preguntas como si tenemos o no los datos necesarios para sacarle provecho a la inteligencia artificial, cuáles son los procesos idóneos y si los tenemos que dejar así o se tienen que modificar los procesos para sacarle provecho a la IA, qué talento necesitamos, porque muchas veces o traemos talento o desarrollamos el talento de la manera adecuada desde el inicio, qué mecanismos de gobierno requerimos. Entonces, lo más importante de todo esto, además de preguntarnos lo que les acabo de comentar, es priorizar, porque dentro de los errores más comunes que hemos visto no es hacer poco, sino hacer demasiado y tratar de meter la inteligencia artificial en todos lados sin realmente preguntarnos por qué tiene que estar en todos lados y si eso es lo correcto. Entonces, una estrategia de adopción efectiva de inteligencia artificial no es tener un portafolio amplio de experimentos, sino realmente tener un conjunto muy claro y muy específico de iniciativas que nos van a impactar directamente en eficiencia, en riesgos, experiencia del cliente, ingresos y que tengan métricas definidas desde el mero inicio, ¿no? Entonces, este sería el segundo punto que vamos a abordar. Después tenemos la evaluación de casos, que pues bueno, este es un punto crítico también porque debemos decidir cuál es la inversión correcta en la inteligencia artificial. Y es que hoy en día el mercado está súper saturado, de hecho hace rato lo comentaban, de muchos agentes de IA o motores de IA. Tenemos Gemini, tenemos Cloud, tenemos GPT, tenemos LangChain, tenemos N8N, tenemos modelos open source, closed source, vendors, copilotos, agentes, plataformas. Tenemos muchísimo porque la IA llegó a revolucionarse demasiado desde hace como un año. Y es que el riesgo viene en caer en decisiones impulsivas, no tener como el criterio de distinguir cuál es la tendencia e ir no solamente por la tendencia o por la presión competitiva, en lugar de realmente la estrategia que se requiere o la necesidad que se requiere atender en el negocio. Y aquí lo que vamos a hacer es una estructura de pensamiento. Toda decisión en inteligencia artificial, y esto es súper importante, es adoptar un pensamiento de arquitecto de soluciones. Y no me refiero a arquitecto de soluciones desde la parte técnica. Al final, todos como directivos debemos ser capaces de crear una estrategia y eso requiere un pensamiento de arquitectura. Y una de las bases de la arquitectura es el trade-off.
Siempre que hagamos algo o tomemos una decisión, estamos cambiando o estamos haciendo un trade-off por algo más. Estamos cambiando a lo mejor un poco de riesgo por más velocidad, o a lo mejor un poco de velocidad por menos precisión. Y es ahí donde debemos tener nosotros este criterio de decisión. Entonces, costo y precisión, velocidad, control, capacidad, privacidad, son cosas que nosotros debemos tener siempre en mente. Y es que el rol justamente directivo no se basa en entender el modelo de IA, sino entender qué es lo que se está sacrificando para ganar algo, ¿no? Entonces, este sería el tercer punto, muy importante. Después tenemos el cuarto eje de este módulo, que sería cómo es que nosotros vamos a comprender el escalamiento de la inteligencia artificial y cómo lo vamos a hacer de tal forma que sea confiable y que tenga control. Y esto es porque hoy en día muchas organizaciones tienen pilotos muy exitosos, pero al momento de pasarlos realmente a proyectos ya productivos, fallan o no pasan de esa parte de manera consistente. Y ahí la pregunta que nos debemos hacer de nuevo es ¿por qué? Porque escalar la inteligencia artificial no es un problema técnico, es un problema de integración y de operación. Y desde el mero inicio o el génesis de la idea de concepción, no lo pensamos de la mejor forma posible. Y aquí es en donde vamos a hablar de conceptos como RAG, que puede sonar un poco técnico, pero no lo es, conceptos de copilotos, de agentes, distinguir qué es qué, pero desde una perspectiva ejecutiva. ¿Cómo es que estas arquitecturas permiten que la IA trabaje con contexto de la organización y no con el contexto genérico que tienen todos por su entrenamiento? Y todavía más importante, ¿cómo se integra con algunos sistemas críticos? ERPs, CRMs, Core Banking, Data Lakes, porque todos tenemos eso hoy en día. Y la data es el nuevo petróleo. Si no somos capaces de integrarlo a nuestros sistemas, entonces algo está fallando por ahí. También vamos a ver algunos términos como LLMOps, MLOps por arriba, solamente para que tengan esa expertise para saber cómo es que funcionan, que en términos simples lo que significa es cómo podemos convertir IA en una capacidad que sea operativa, medible y mantenible. Entonces vamos a verlo con ese enfoque. El quinto punto y penúltimo es donde demasiadas estrategias hoy en día fracasan si no se aborda de manera correcta, que es justamente el gobierno, el riesgo y la ética, que va a haber un módulo particular de este, pero esto lo vamos a tocar por encima. Y es que justamente en los fundamentos nosotros debemos entender qué riesgos son los distintos a los tradicionales de otras tecnologías en cuestiones de IA. No estamos hablando aquí de fallas técnicas como tal, sino como les comentaba, decisiones incorrectas por algo denominado como alucinaciones, que seguramente todos hemos escuchado aquí, sesgos que afectan a clientes, por ejemplo, por los sesgos del entrenamiento de los modelos, fuga de información sensible, vulnerabilidades, y es que estos riesgos no se pueden gestionar de manera reactiva, tiene que ser proactiva y preventiva. Entonces aquí nosotros necesitamos ese enfoque de diseñar desde el inicio con gobernanza. En el módulo pertinente para este tema se llegará a más detalle. Y finalmente llegamos a lo que en lo particular yo le llamo la última milla de la inteligencia artificial. Es decir, vamos a tratar de implementar la inteligencia artificial, que esto realmente no es tan difícil. Lo difícil es que se use, que se adopte, que se escale y que genere valor. Y esa justamente es la última milla. Entonces no es utilizarlo, no es implementarlo, sino es realmente hacerlo escalable. Y aquí es donde justamente entran factores que no son tecnológicos, que es la cultura organizacional, la gestión del cambio, los incentivos y el liderazgo. Y es que muchas iniciativas fallan aquí, no por la tecnología, sino porque justamente la organización no está preparada para adoptar esta tecnología de manera estratégica. Entonces, ese sería los distintos temas que van a consistir o que van a comprender este módulo. Y pues, un gusto. Estás muteada, Tony. Micrófono, Tony. Perdón, es donde no se aplica la IA. Muchas gracias, Diego. Ahora ya contamos con mayor información de nuestro módulo 1 y nos damos una idea de cómo puede impactar en cada una de nuestras organizaciones. Ya nos vamos percatando de más o menos cómo podríamos aplicarlo. Y bueno, continuando con el programa, ahora quiero presentarles a nuestro siguiente especialista, Elier Cruz Galindo. Elier es arquitecto empresarial global en Checkpoint Software Technologies, con más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión de riesgos. Es miembro de Cloud Security Alliance y coautor de marcos de gobernanza de IA. Dentro del programa impartirá el módulo número 2, Gobierno, Gestión de Riesgos y Ética en IA, en el que se abordarán aspectos fundamentales como la gobernanza, regulación, gestión de riesgos y principios éticos en el uso de la inteligencia artificial.
Elier, bienvenido, adelante, por favor. Muchas gracias por la introducción. Si me pueden dar permisos para compartir mi presentación, para mostrar ahorita a la Adelante. audiencia. Bueno, listo, compartimos. Me indican si pueden ver ahorita la pantalla. Listo, ¿verdad? Ya la vemos. Si quieres ponerle en modo Perfecto, presentación para verla más excelente, grande, listo. estaría Vamos perfecto. a darle, listo, perfecto. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Elie Cruz, soy arquitecto global empresarial dentro de Checkpoint, como mencionó hace un momento Tony. El módulo que yo voy a brindar va muy enfocado en el tema de gobernanza y la gestión de riesgos en inteligencia artificial, porque es importante para los ejecutivos. Me gusta empezar con este diagrama o estas gráficas, porque generalmente cuando empezamos la ahorita del hype, ¿no? De los agentes, inteligencia artificial, la pérdida de empleos, bla, 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 poco enfoque se está dando en el tema de gestión de riesgos. Está muy bien que vamos a poner, por ejemplo, agentes de IA, pero ¿cómo los vamos a gobernar? ¿Cómo se va a manejar? Si se fijan en esta gráfica creada por la Reserva Federal en Dallas, menciona distintos escenarios, ¿no? Una singularidad en el cual un sistema de inteligencia artificial implementado correctamente puede crear una productividad muy alta en las organizaciones. Pero una inteligencia artificial mal implementada, que no tenga un gobierno corporativo, por ejemplo, o que no sea transversal en las organizaciones, eso le puede generar un problema tanto legal, económico y muchas implicaciones a las organizaciones. Dicho esto, me encantó hace un momento uno de mis colegas cuando mencionó precisamente ese reporte, ¿no? Del MIT. El MIT menciona algo muy interesante. ¿Por qué los proyectos de inteligencia artificial fallan? Y fundamentalmente porque se da, bueno, uno, porque tenemos una expectativa que no es realista de la inteligencia artificial. Pensamos que porque tenemos la licencia ya brindada por un fabricante, listo, prácticamente está todo resuelto. Respuesta corta, no lo es. Otro punto importante es que estamos esperando tener un resultado inmediato. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sistema. Tampoco. Y si no tenemos, por ejemplo, un gobierno de datos plenamente establecido en la organización, vamos a tener un problema. ¿Con qué fin? No estamos alineados a frameworks y no estamos alineados a estándares. Dicho esto, en la gráfica que ustedes ven a la derecha, cada día a nivel global ya se están definiendo distintas leyes. Tenemos, por ejemplo, el Acta de la Unión Europea, tenemos nosotros, por ejemplo, ya en nuestros amigos en Brasil, básicamente lo que ya están ellos trabajando, Canadá, nuestros socios de los Estados Unidos de América, China, Perú, Corea, tenemos Indonesia, tenemos México también, que ya se está trabajando en ello, Chile, entre otros países. ¿Esto qué nos indica? Cuando se implementa un proyecto de inteligencia artificial, un sistema, ya sea para mejorar un proceso de negocio o simplificar, por ejemplo, una labor repetitiva, no es una decisión tecnológica, es una decisión transversal. ¿Qué significa esto? Tenemos que integrar a nuestros equipos de legal y a nuestros equipos de negocios. ¿Por qué? Porque al momento que estamos implementando una inteligencia artificial generativa o una inteligencia artificial agéntica, muy probablemente, si no estamos definiendo una política correcta, van a tomar una decisión que no necesariamente está alineado con el negocio y eso puede implicar una penalización. Lo que vamos a platicar en nuestro módulo fundamentalmente es la importancia de seguir los estándares de NIST, seguir los estándares de ISO y vamos a empezar a platicar cómo se debe definir una hoja de ruta para la parte de gobierno. Lo mencioné hace un momento. Si no tenemos definido la base, que es el gobierno de datos, al momento de implementar el gobierno de la inteligencia artificial, podemos tener un problema. Dicho esto, los sistemas de inteligencia artificial ya se están estandarizando. Lo que vamos a ver en el módulo fundamentalmente es todos los frameworks regulatorios, la parte de compliance, pero vamos a definir distintas capas. ¿Por qué? Porque la seguridad se tiene que implementar de end-to-end. ¿Esto qué significa? Si se fijan ustedes en el gráfico a mano izquierda, tenemos la parte de gobierno y riesgos. Yo siempre menciono a todos mis alumnos y a mis clientes, un riesgo siempre es una oportunidad. Por lo tanto, tenemos que definir cuál es el framework de gestión de riesgos enfocado para inteligencia artificial, cuál es el estándar de ISO para la gestión de los sistemas de inteligencia artificial y obviamente, por ejemplo, nuestros colegas de Europa, cómo se está manejando la parte regulatoria a través del ACTA de inteligencia artificial que está definiendo. No aplica para México, pero vamos a ocuparlo para explicar cuál es la tendencia que se está brindando, ¿no? En la parte técnica no nos vamos a meter al detalle de tecnología, no se preocupen, por favor, pero sí vamos a platicar de la importancia de por qué un ejecutivo tiene que tener el entendido de NIST, por ejemplo, o WASP y MITRE. ¿Qué significa esto? Si no tenemos, por ejemplo, NIST como la parte fundacional
de todo nuestro gobierno de seguridad. ¿Qué significa esto? Al momento de implementar una inteligencia artificial, si no tengo esa parte fundacional perfectamente establecida, la IA va a ser el mejor amigo de las fugas de información. No queremos eso. Entonces, a nuestros ejecutivos vamos a brindarle la importancia de por qué tenemos que tener también esa base fundacional, lo que es NIST. La parte de WASP, cuáles son los riesgos que se están dando, tanto para lo que es aplicaciones de inteligencia artificial generativa, pero también los riesgos que se están enfocando, por ejemplo, para agentes de IA. Vamos a explicar qué es Agentic AI y qué son agentes de IA. Son conceptos diferentes, suenan igual, pero se enfocan en una forma diferente. Vamos a hablar de Mitre, que es básicamente lo que son las amenazas que se pueden tener en los negocios. Y dicho esto, vamos a brindar también una hoja de ruta, principalmente para que nuestros ejecutivos también conozcan y puedan establecer una conversación, una lengua franca para la parte operativa. ¿Por qué es importante? Tenemos que visualizar cómo están desarrollados esos sistemas de IA, probarlos para que no vayamos a tener, por ejemplo, un problema legal, un problema, por ejemplo, económico, que esa IA tenga, digamos, los guardrails, digamos, implementados de una forma correcta, cómo se debe implementar ese monitoreo, pero lo más importante es cómo vamos a brindar toda la parte de aseguramiento, ¿no? Esto lo que nos permite Elier, fundamentalmente, perdón dime, que te interrumpa, no se ha movido La tu, diapositiva. la diapositiva y nos ¿no se los ha movido la comentan. diapositiva? No, Ah, y no lo tienes todavía en modo presentación. a ver, no hay ningún problema. Perdón la interrupción. No, 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 perfecto, muchísimas gracias, gracias. A Ok. ver, Ahora sí. regresamos. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Son los problemas de Microsoft. Bueno, lo que habíamos platicado hace un momento, ¿no? Del tema de por qué los proyectos de inteligencia artificial fallan, eso es lo que estábamos mencionando. Afortunadamente, el siguiente slide explicamos un poquito más a detalle la parte de los sistemas, de la estandarización de los sistemas de inteligencia artificial. El módulo va a ser enfocado principalmente a eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Tenemos que establecer la parte de los gobiernos, un gobierno de datos, un gobierno de ciberseguridad, un gobierno empresarial, un gobierno de IA, porque si no tenemos esa parte propiamente establecida, no podemos empezar a platicar cuáles son, digamos, los mecanismos técnicos. Desafortunadamente, al día de hoy, cuando se implementan los sistemas de IA, de hecho, pocas empresas a las que yo he estado interactuando empiezan con un gobierno de IA. Vamos a establecer esa hoja de ruta. Esto lo que nos indica es que se está estandarizando ya básicamente lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, básicamente para concluir de los slides que mencioné previamente, el objetivo del módulo está enfocado en dos pilares fundamentales. Pilar número uno es explicar lo que es la importancia de la gestión de riesgos de la inteligencia artificial. ¿Esto con qué fin? Lo mencioné hace un momento. Todo riesgo es una oportunidad. Por lo tanto, esta gestión de riesgos tiene que integrar equipos legales, equipos de negocio, equipo de tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un impacto, una visualización del impacto en esas decisiones de negocio. No es lo mismo poner, por ejemplo, un chatbot a un agente de IA, son cosas diferentes. Obviamente tenemos que definir cuál es el cumplimiento legal, ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque si esa IA está accesando a datos sensibles de clientes y no tenemos una revisión adecuada en base a la ley de protección de datos, podemos tener un problema legal ahí. Bueno, vamos a platicar esto, vamos a platicar de los entornos corporativos y financieros, cómo debemos evitar las pérdidas financieras. Tenemos un caso de uso que vamos a platicar muy sencillo, donde incluso con una coma y un punto, puede generar un problema financiero una compañía. Lo menciono de una forma muy rápida. Una aerolínea en Norteamérica, no digo en qué país, ¿qué fue lo que pasó? Pusieron un chatbot, el chatbot funcionaba, pero ahí la clave fundamental fue el costo del boleto de avión era, por ejemplo, vamos a dar un número, ¿no? $500. Pero no es lo mismo 500 o 5,00.0 a 5,00,00. Son cosas diferentes. Entonces, imagínense cuando una IA responde, ah, sí, mira, el precio son $5 o 5 pesos y no 500 solamente por el cambio de una coma. Entonces, vamos a platicar por qué es la importancia de implementar los guardrails en todos los sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para evitar precisamente esas pérdidas financieras. Otro punto importante también que vamos a platicar es las regulaciones y los principios éticos. Se llama esto el uso responsable de la IA.
¿Por qué es importante? Si no implementamos, por ejemplo, mecanismos de control que estén alineados al tema de, por ejemplo, regulatorio, de ley, etcétera, etcétera, podemos tener un mal uso de la inteligencia artificial. Hay casos, ustedes me imagino que están enterados, ya sucedió, por ejemplo, en Amazon. En Amazon, por ejemplo, ellos empezaron a automatizar demasiado sus procesos y un agente de IA tomó la decisión de borrar prácticamente un sistema. ¿Por qué? Porque la gente tomó la decisión que era lo mejor que se tenía que hacer y no era eso. Y eso generó un impacto brutal, por ejemplo, en sistemas que se tienen, por ejemplo, en Amazon. Esto lo que va a permitir fundamentalmente es las regulaciones y principios éticos, es alinear fundamentalmente todos los sistemas de IA, ya sea generativa o agéntica, a normativas, a leyes de protección de datos, pero principalmente para el uso responsable de los mismos, ¿vale? Y eso lo que va a permitir es de que todo ejecutivo tiene que estar validando de que esos elementos completamente dinámicos, altamente, digamos, especializados, puedan brindar un valor. Y fundamentalmente la conclusión del módulo es que garantizar el uso confiable de la IA, implementando lo que es la confianza y evitando todo lo que es la parte de sesgos que se puedan brindar. Es mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. Es un placer. Regresamos con Tony. Muchas gracias, Elier. Mil gracias por toda esta información y para proseguir con nuestro programa, me permito presentar ahora a Alejandro Marroquín. Alejandro es Chief Technology and Data Officer en Broxel y cuenta con una amplia experiencia en transformación digital, inteligencia artificial y analítica avanzada en el sector financiero. Ha dirigido estrategias tecnológicas en Broxel y Huawei Latam. Y en este programa estará a cargo del módulo 3. ROI estratégico, métricas de valor y decisiones de inversión en IA, donde se analizará cómo maximizar el valor de las iniciativas de IA, medir su impacto y tomar decisiones estratégicas de inversión. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Te cedemos el uso de la palabra. Y ya también tienes lista la pantalla por si quieres compartir alguna presentación. Muchísimas gracias, Tony. Muy buenas noches a todos. Estoy muy emocionado de poder estar participando en este programa en el módulo 3, que es un programa que quiero hablarles de la sensación que tenemos nosotros como líderes en el sector financiero en México. Normalmente, con respecto a la inteligencia artificial, estamos sintiendo que no tenemos un control de la inversión ni del gasto. Constantemente se están aprobando proyectos con un potencial enorme, pero no podemos medir el valor real. Los costos se empiezan a disparar y al final del día empezamos a tener ahí un hoyo negro de inversión. La buena noticia es que nosotros ya desde el año pasado rompimos las reglas, empezamos a manejar los proyectos de inteligencia artificial de forma diferente y nos funcionó. ¿Qué fue lo que hicimos? Inicialmente, los proyectos de inteligencia artificial se suelen manejar como proyectos de tecnología, principalmente con un paradigma de producción en serie, en lugar de hacerlo como un paradigma de descubrimiento de valor. Y eso es lo que nos ha afectado. ¿Por qué? Porque al final no es un problema tecnológico, sino es un habilitador de negocios lo que estamos haciendo. En este paradigma de producción en serie, viene inclusive desde la línea de ensamble a principios del siglo XX, donde se atienden estos proyectos de una forma lineal, donde primero planificamos, construimos, tratamos de entregar, asumiendo que el valor va a llegar tal cual como lo planeamos al final de varios meses cuando estamos esperando ese retorno. Estamos midiendo el éxito de los proyectos de acuerdo al cumplimiento del plan y no al valor que está generando. Y eso pues nos hace invertir o prácticamente tener apuestas a ciegas en proyectos que no tenemos mucha inversión de eso. Adicionalmente de este paradigma de producción secuencial, tenemos también tres síntomas que se están generando, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial en diferentes industrias y el sector financiero no es la excepción. El primero, pues, es el síndrome del FOMO.
es fear of missing out y es estar invirtiendo en proyectos de inteligencia artificial porque estamos viendo en las noticias que un competidor, que un jugador en algún otro mercado ya hicieron inversiones en proyectos de inteligencia artificial y al no querernos quedar fuera, estamos aprobando apresuradamente algunas inversiones. En el segundo, tenemos una diferencia entre las métricas técnicas y el valor que está dando el proyecto a la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos muchos equipos técnicos que pueden justificar que están teniendo 95% de éxito en la predicción de su modelo. Pero nosotros como líderes de negocio necesitamos preguntarnos, ¿y ese 95% de efectividad del algoritmo o del modelo, en qué se refleja en incremento de clientes, en reducción del fraude, en reducción de costos operativos, por poner algunos ejemplos? Y tercero, que esto suele dolerle mucho más al CFO que al resto de los líderes, pues son los costos escurridizos que tenemos dentro de la nube. Empiezan a correr los proyectos, los costos en la nube pueden empezar a incrementarse por arriba de las estimaciones. Luego nos damos cuenta de que no teníamos un conjunto de datos lo suficientemente limpio con las reglas adecuadas para su gobierno y empezamos a tomar decisiones de acuerdo a esos modelos con datos que no estaban preparados para la inteligencia artificial y por lo tanto eso empieza también a impactar los costos de muchas de estas iniciativas. Pasamos de ahí a un cambio en el paradigma a descubrir el valor. ¿Por qué? Porque este valor no se produce, no lo estamos produciendo, sino que en lugar de generar un gran plan, vamos a estar haciendo experimentos rápidos, experimentos que sean baratos. Ninguno de estos experimentos estamos pretendiendo que sea el producto final, pero sí una sucesión de experimentos van a dar lugar a un producto final que va a estar mucho más cerca de lo que realmente quieren nuestros clientes o nuestros empleados y colaboradores cuando hablamos de proyectos internos. Y ahí es donde nos vamos a estar fijando mucho más en el aprendizaje que estamos teniendo con cada uno de estos proyectos, más que en el costo. Y si son experimentos baratos, podemos estar haciendo muchos de ellos. El problema también de estar ejecutando estos proyectos de una forma rígida es que pues, lo hacemos ya de una forma mecanizada, donde estamos siguiendo el plan, estamos siguiendo la línea de producción y poniendo lo que sigue al vehículo sin necesariamente preguntarnos si vamos en la dirección correcta. Aquí también del sector automotriz utilizamos el ciclo de Deming, de Edward Deming, que si algunos han oído hablar de Toyota Production System o de Lean Manufacturing, fue uno de los profesores y consultores que estuvieron participando en eso. Y hay un ciclo que lleva su nombre donde empezamos a hacer estos experimentos aplicando los principios científicos a esta experimentación. Empezamos planeando experimentos con hipótesis que queremos probar, hacemos el experimento en pequeña escala, pero bajo condiciones reales y verificamos los resultados, si las hipótesis se cumplen o si no se cumplen y también vemos qué podemos mejorar para poder actuar, ya sea escalarlo o cambiar algunos de los principios para volver a hacer otro ciclo con mejoras. Y esto se trata de poderlo hacer de una forma muy ágil, muy dinámica y muy rápida para poder sistematizar todo el aprendizaje. También este paradigma de producción en serie nos hace que hagamos apuestas a ciegas, aunque tengamos proyectos que tienen gran potencial, al no tener una validación real del uso. Ya nos ha tocado ver pues muchos proyectos que tenían grandes expectativas por el uso de la inteligencia artificial y que al final no se están capitalizando esos valores porque no estamos teniendo o buenas respuestas o buenos niveles de confiabilidad dentro de todos los modelos. ¿Qué hacemos para esto en caso de que las hipótesis no
coincidan con lo que nosotros estamos experimentando. Bueno, aquí es donde aplicamos los principios de Lean Startup, donde podemos pivotear, cambiar algunos de los principios para poder seguir experimentando y buscar en dónde nos puede ayudar mejor el uso de la inteligencia artificial. Podemos también perseverar y utilizar las técnicas de FinOps para poder, a través de este marco de trabajo de FinOps, mezclando la parte financiera con la parte tecnológica y la parte de negocio, encontrar el valor y optimizar los costos en la nube. Y también va a haber algunos experimentos que finalmente no van a llegar a buenos resultados y vamos a tenerlos que detener. Vamos a trabajar con estos proyectos dentro de un portafolio de innovación. Tampoco podemos manejar los proyectos de inteligencia artificial como proyectos aislados, sino que más bien son proyectos que deben de estar incorporados dentro de otro tipo de iniciativas. El implementar inteligencia artificial sin que eso esté asociado a alguna función de negocio nos lleva a estos efectos de proyectos aislados que están desconectados de la estrategia global. Y para poder hacer este descubrimiento de valor, lo que hacemos es trabajar los proyectos como un portafolio de innovación, como un venture capital, donde tiene varios proyectos, que en este caso son proyectos de emprendimiento internos, donde vamos a tener algunos en etapa de exploración que van a tener que ir avanzando, reduciendo el riesgo de innovación y mejorando sus retornos. Los que no puedan hacer esas dos cosas son proyectos que vamos a ir deteniendo, y los que tengan un mayor potencial son los que van a pasar de la parte de exploración a una parte de explotación. Y es normal que no todas las iniciativas lleguen a estas etapas de explotación, pero que lleguen una, dos, tres iniciativas que realmente sean muy buenas para nosotros. Desde este paradigma de transformación, estos marcos de referencia, estas herramientas se vuelven el puente que nos va a llevar al paradigma del descubrimiento para poder utilizar todos estos principios, y este módulo se maneja principalmente como un taller de transformación, de cómo manejar todos estos proyectos desde una perspectiva ágil y de negocio. Y con eso, pues bueno, vamos a convertirnos en arquitectos del descubrimiento de valor para poder tomar decisiones. Y con esto cierro, haciendo la pregunta de si están listos para descubrir el valor que les puede dar la inteligencia artificial. Estoy segura que después de esta presentación van a estar más que listos para descubrirlo. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a continuar ahora con nuestro especialista del módulo número 4. Continuamos con Jorge González Albores. Jorge es Managing Director en RJ Business Technologies y especialista en transformación organizacional y liderazgo digital, con experiencia en proyectos internacionales en distintas regiones como en Bruxelles y Hawái. Dentro del programa impartirá el módulo número 4, Cambio Organizacional y Estrategia de Implementación, enfocado en cómo integrar la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, gestionar el cambio y alinear la tecnología con los objetivos estratégicos. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a todos. Ahora denme un segundo que me falló justo la tecnología y ahora no encuentro mi documento que les iba a presentar. Denme No 30 pasa segundos. nada. ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que la tecnología Ya, a veces nos hace. es lo que la Juega tecnología nos chueco. hace. Y aquí está. Ahí pueden ver todos mi pantalla. Ahí ya le estamos viendo. Gracias. Bien, yo quiero abrir la conversación con esta frase. La adopción de inteligencia artificial no comienza con la tecnología, sino con la estrategia. Y es un par de términos que ya han dicho también en algunas ocasiones mis compañeros. Tenemos que considerar que dentro de las organizaciones elegir una IA adecuada, cualquiera de las que existen hoy en el mercado, o un proyecto donde queremos aplicar la IA, no es una decisión técnica, es una decisión de negocio que tiene que definir la capacidad que tiene nuestra organización para innovar
competir y generar valor sostenible. Y aquí quiero abrir un paréntesis porque cuando hablamos de innovación, de competencia y de generación de valor, estamos hablando de las organizaciones y las personas que conforman a estas organizaciones. La tecnología es solamente un mecanismo que facilita a las organizaciones conseguir estos objetivos. Desde esta perspectiva, tenemos y debemos decir que la transformación tecnológica es una transformación cultural. Hoy en día la inteligencia artificial tenemos que verla como una tecnología, es una tecnología, tiene alcances y tiene una profundidad que probablemente no habíamos visto hasta estas épocas, pero sin embargo sigue siendo una herramienta. Y desde este entendimiento tenemos que tener claridad en cómo esta herramienta va a beneficiar a las organizaciones y a las personas. Y en este entendimiento tenemos que ser conscientes que, como ya mencionaban mis compañeros, la mayor cantidad de los proyectos tecnológicos y de IA no fallan por la tecnología, sino que fallan por las personas y la apertura que tienen estas personas a adoptar nuevos modelos tecnológicos. Con esta visión, cuando hablamos de IA, tenemos que converger en dos líneas. Tenemos que voltear a identificar cómo la IA va a impactar a la estrategia de mi organización, cómo voy a generar valor a partir de estas herramientas, pero también tenemos que voltear a entender cómo va a afectar a mi operación. Hoy cuando hablamos de proyectos de IA, muchas veces, y así nos los venden y es un tema de mercadotecnia, y ya hablaba Alejandro del fear of missing out, pero todos aquellos que están vendiendo modelos de tecnología están volteando hacia afuera, hacia cómo somos más eficientes dentro de la organización, pero estamos midiendo muy poco cómo esta tecnología, cómo la IA va a impactar a nuestra operación. En la medida en que tengamos mayor profundidad en este impacto, seremos más eficientes en la implementación y en el uso y aprovechamiento de la tecnología. Desde esta perspectiva, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar del propósito que va a jugar dentro de nuestra organización. Tenemos que hablar de liderazgo. Necesitamos tener líderes no solo que entiendan de qué trata la inteligencia artificial, sino que tengan la capacidad de transformar a nuestros equipos de trabajo, de transformar nuestros modelos operativos, de transformar la forma en que la organización se conceptualiza en un mundo tecnológico a un mundo que adopta y usa inteligencia artificial. Tenemos que hablar de nuevos modelos de gestión, tenemos que hablar de la cultura organizacional y qué tan madura es tecnológicamente hablando, porque esto también nos va a decir qué tan cercana o lejana está a adoptar procesos que conllevan inteligencia artificial. Y cuando hablamos del contexto, tendremos que hablar de nuevos modelos operativos, insisto, cómo la IA va a cambiar la forma en que trabajamos. Tenemos que hablar de la gestión del cambio. Las personas somos entidades que nos gusta el cambio, que nos gusta hacer nuevas cosas, pero tenemos que llevar esta gestión del cambio de manera adecuada para que el impacto de la tecnología sea el positivo, o sea, el que estamos buscando, y lo aceptemos de la mejor manera para aprovecharlo en su máximo potencial. Y desde esta perspectiva, cuando hablamos de inteligencia artificial, también tenemos que tener una visión de futuro donde nos vamos a convertir en entidades multidisciplinarias. Esta vieja cultura de tú eres ingeniero y solo hablas de ingeniería o tú eres mercadólogo y solo hablas de marketing está siendo transformada por las capacidades que nos da la inteligencia artificial y ahora tenemos que convertirnos en seres que tienen la capacidad de trabajar en múltiples áreas, aprovechando y haciendo uso de la tecnología. Dicho todo esto, en el módulo que voy a tener el gusto de compartir con todos ustedes, platicaremos o hablaremos de estos fundamentos que conlleva la gestión del cambio y los modelos de transformación en las organizaciones,
Hablaremos del el nuevo líder o los líderes que necesitamos tener en la organización para adoptar la inteligencia artificial de manera más eficiente. Hablaremos de cultura y gestión de la resistencia. Así como al ser humano nos gusta hacer cosas nuevas, también por naturaleza nos resistimos cuando tenemos incertidumbre frente a nosotros. Vamos a platicar de cómo diseñamos un nuevo plan, un buen plan de gestión del cambio para que aprovechemos de mejor manera la inteligencia artificial. Hablaremos de la gobernanza y la ética desde la perspectiva humana, sí hablando o retomando todos estos componentes de los que hablaba Elier, de los que hablaba Daniel, pero siempre desde un enfoque humano. Y finalmente vamos a encontrar algunos mecanismos que les permitan a todos ustedes identificar estos elementos de medición, cómo hacer escalable la tecnología, la inteligencia artificial y cómo hacerla sostenible en el tiempo para tener el mejor retorno de inversión. Muchísimas gracias, espero verlos a todos y por supuesto estamos aquí para responder cualquier pregunta. Adelante, Tony, gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Ya tenemos con esto un panorama de nuestro penúltimo módulo y finalmente, para cerrar con broche de oro en cuanto a nuestro claustro de especialistas se refiere, me permito presentar a Karina López Magaña. Karina es directora de operaciones en Stefanini, México, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos en sectores como el financiero, de manufactura y retail. Dentro del programa estará a cargo del módulo número 5, Implementación y Gestión de Proyectos de IA, en el que se abordará el diseño, ejecución y gestión de proyectos de inteligencia artificial, considerando aspectos técnicos, estratégicos y metodológicos. Así que sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a Karina y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Tony. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi presentación. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Claro. Y la pongo en modo presentación. ¿Listo? Listo, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, pues como comentaba Tony, este es el último módulo, pero no el menos importante, ya que aquí una vez que ya hablamos de los fundamentos de IA, ya hablamos de la gestión de riesgos, de métricas, de inversión, ¿no? Cómo vamos a descubrir la IA, la adopción, la gestión del cambio organizacional. Ahora nos toca aplicar todos estos conocimientos que ya tuvimos durante el programa en realizar una implementación como tal, el diseño e implementación de un proyecto de IA. ¿De acuerdo? Entonces, pues el objetivo de nuestro módulo es aprender a diseñar, implementar y gestionar proyectos de inteligencia artificial de manera efectiva, considerando, como ya lo dijeron mis compañeros, aspectos estratégicos del negocio, muy importante, técnicos, claro, pero también metodológicos y éticos, ¿no? Porque ya sabemos que en proyectos de inteligencia artificial, el principal reto no suele ser la tecnología en sí, sino alinear el modelo o el algoritmo con un problema de negocio real y asegurar que genere valor medible, como ya lo comentábamos también. El error común es iniciar con queremos usar IA en lugar de queremos mejorar X resultado o X KPI de negocio, ¿no? La IA no es el objetivo final, la IA es un habilitador para lograrlo, ¿no? El éxito en un proyecto de IA normalmente está el 30% en el modelo o en el algoritmo y el otro 70% está en el negocio, los datos y la ejecución del proyecto. ¿Ok? ¿Cuáles son los desafíos más críticos para un proyecto exitoso de IA, no? Nuevamente, la definición clara del problema de negocio. No hacer IA por moda, ¿no? No porque todo mundo lo está haciendo en estricta teoría. Definir esos KPIs financieros, ingresos, costos, margen. ¿Qué KPI del negocio, de nuestro negocio, queremos mejorar? Creo que se Bien, congeló, Tony. Ah, ahí Ay, regresó. aquí estoy. Listo, ahora sí ya la escuchamos. Perfecto. David, es que como que te nos pausaste un momento, pero pensé que había sido yo y mi internet. Ok, ¿hasta dónde se quedaron?
Comentabas Em, de los KPIs, Los Perfecto. KPIs, básicamente los Karina, KPIs. solamente con las KPIs. De acuerdo. desde los Entonces, nada más para financieros. retomarlo, KPIs financieros, ¿no? ¿Qué queremos lograr con la IA, ¿no? Generar más ingresos, reducir costos, generar más margen. En los KPIs operativos, generar más eficiencia de nuestra línea de producción, ¿no? Cumplimiento de los SLAs por un tema normativo, generar más productividad de nuestros equipos, ¿no? Eh, Después de generar, ¿no? O identificar el problema de negocio que queremos abordar, para mí, el siguiente reto súper importante es el data readiness, ¿no? Tener la información lista y necesaria para poder procesar nuestro modelo y generar los resultados que buscamos en nuestro proyecto, ¿no? Porque la IA no es mejor que los datos que consume, ¿no? Podemos tener el mejor modelo, la mejor tecnología, pero si nuestra información no está completa, no está correcta, pues vamos a tener decisiones o generar o tomar decisiones erróneas para la organización, ¿no? Y también ya lo comentábamos, la adopción, la IA es un cambio organizacional, no solo tecnológico. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de los tipos de proyectos de IA y cuáles son los modelos que más se adaptan de acuerdo al tipo de proyecto y problema o tema que queramos resolver o abordar dentro de la organización. Por ejemplo, en proyectos analíticos, los modelos supervisados normalmente son los que más nos ayudan, ¿no? Como la optimización del negocio actual, la mejora de decisiones existentes, generación de créditos, mejorar las ventas, ¿no? Evaluar mejor los riesgos. O en proyectos predictivos, también los modelos supervisados nos ayudan mucho para anticipar comportamientos futuros, como predicción del churn o demanda futura, ¿no? En proyectos de tipo generativo, los modelos no supervisados, ¿no? Para cuando queremos generar proyectos de innovación y disrupción, crear nuevas capacidades, ¿no? Automatizaciones, nuevos productos y proyectos cognitivos, ¿no? Eh, Se adaptan muy bien los modelos supervisados, pero también los de PLN, ¿no? Sobre todo proyectos que tienen que ver con la mejora de la experiencia del cliente, no mejora directamente del NPS, la eficiencia y el costo operativo, ¿no? Esto va muy enfocado a chatbots bancarios o asistentes virtuales, ¿no? Vamos a profundizar más también en el diseño del caso del negocio, ¿no? Si realmente para lo que queremos resolver o el dolor que tenemos en la organización vale la pena usar IA o no realmente, si vale la pena hacer la inversión o no. El análisis costo-beneficio, mapa de impacto y la priorización de iniciativas, ¿no? También vamos a hablar de un ciclo de vida del proyecto de IA, que si bien son muy parecidos a un proyecto de tecnología o de desarrollo de software, pues tiene sus particularidades. Por ejemplo, nos vamos a encontrar perfiles que tienen que participar en este tipo de proyectos como científico de datos, ingeniero de IA, experto en dominio, ¿no? Vamos a aplicar las métricas clave que revisamos en los módulos anteriores, ¿no? Como ROI, satisfacción del cliente, reducción de costos operativos, incremento de la productividad, tasa de adopción, tiempo de inferencia y precisión, para garantizar que nuestro proyecto que estamos implementando de IA realmente vaya a arrojar estos resultados que estamos buscando implementar o mejorar en la organización, ¿no? Vamos a hablar también de metodologías de implementación de proyectos de IA. Claro que las metodologías ágiles nos van a ayudar y de hecho la implementación de un proyecto ágil es iterativo, pero tenemos marcos bien específicos o metodologías como CRISP-DM y también como TDSP de Microsoft, ¿no? Y como verán acá en la imagen, pues aquí unos proyectos de IA tienen que ver con obtener datos, limpiar y preparar datos, entrenar el modelo, evaluar resultados y publicar para uso, y así una y otra vez. No, muy importante nuevamente en los proyectos de IA, el tema de los datos, como verán aquí presente, es súper importante para tener un resultado esperado y positivo para la organización. Y por último, pues vamos a hablar también de gobierno de datos, nuevamente súper importante, desarrollo técnico de soluciones de IA, gestión de riesgos y aspectos éticos. Si bien ya lo abordamos en módulos anteriores, vamos a profundizar en este tema ya aplicado a un proyecto de IA. Vamos a hablar un poco también nuevamente de gestión del cambio y adopción organizacional, súper importante porque podemos tener el mejor modelo, el mejor proyecto, la mejor tecnología, pero si la organización no lo adopta, no sirve de nada la inversión que se ha realizado. ¿De acuerdo? También vamos a revisar algunos casos de uso en la industria ya existentes hoy día,
mucho de la industria financiera, pero también tenemos casos importantes en seguros, en retail, en manufactura, en farmacéutica, en salud y energía principalmente. Y bueno, no se me espanten, pero vamos a tener un proyecto final integrador donde vamos a ver todo lo aprendido durante el programa y durante el módulo, ¿no? Su propuesta, ¿no? Y diseño y modelado y simulación de un proyecto real de IA con todo el cronograma, entregables, riesgos y métricas que conlleva un proyecto. Y bueno, para cerrar esta presentación y el módulo, recuerden que las organizaciones que ganan no son las que tienen mejores modelos, sino son las que alinean la IA con el negocio, ejecutan rápido y escalan con disciplina. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Con este cierre damos paso ya a englobar la participación de nuestro claustro docente para este programa.